Mayra Silva es una artista interdisciplinaria, ha expuesto de manera individual en Monterrey, Ciudad de México y París. Colectivamente dentro de México, Argentina, Estados Unidos, España, Israel y Brasil. Tanto en espacios independientes como instituciones públicas, entre ellos el Centro de las Artes de Monterrey, las SAPS, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Centro Cultural Tijuana, el No Automático, Mutuo, Centro de Arte Barcelona, así como en sitios específicos para la elaboración de su obra, partiendo de la escritura y la fotografía en procesos que involucran el tiempo, el espacio, en lugares específicos. El trabajo y materialización de cada obra opera de acuerdo a conceptos concretos y puede leerse integrada al sitio donde se presenta, pero también, posteriormente, desde su propia circunstancia. La palabra, en su sentido más abstracto, ha sido clave, llevándola a distintos modos de publicar, mostrar, experimentar con el error, el tiempo y su manifestación en la lengua. Su trabajo ha sido acreedor de premios de adquisición desde el 2004 y 2005 en la reseña de la plástica neolonesa, Salón de la Fotografía Nuevo León 2004 y 2008, en la Bienal Nacional Arte Emergente, becaria del FONCA, Jóvenes Creadores, periodo 2012-2013, el cual cerró con el proyecto No Voy a Narrar 2013 en la Galería Alternativa 11. Formó parte de Registro 05, Enfocar la Mirada, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en el 2008 y en el 2009 presentó Los Buenos Estragos en el Museo del Centenario de San Pedro. En el 2020 recibe el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Artes Visuales. Participó en la cuarta edición de Fama Monterrey 2021 y produjo La Imagen que no se presenta en el Centro Cultural Colegio Civil, una pieza de sitio que involucra tiempo, espacio y su primera publicación impresa, La Imagen que no se presenta 2021. Adelante, Mayra. Gracias. Yo les preparé un pequeño texto en base al título que el tiempo que dura entre manos una imagen, que es una frase sacada de la primera publicación impresa que se pueda decir, porque siempre he trabajado escribiendo, pero no formalmente como libros, sino como obra plástica, obra visual o obra interdisciplinaria. El tiempo que dura entre manos una imagen. No sé si el aroma de las plantas sea vigente en el tiempo, en una memoria, pero creo que sí, porque la naturaleza es tal que nos recuerda, que nos regresa a la tierra. Cuando llueve, cuando estamos en tránsito de un sitio a otro y de pronto ese momento aparece en forma de imagen. Una imagen puede ser el inicio de algo, una cometa volando, una imagen puede ser el sonido de hace 30 años en la memoria de un verano. Para construir un futuro tenemos que estar en el presente, permanecer en el sitio atentos. La imagen es todo aquello que podemos guardar en la forma de un trozo de la realidad, de lo inesperado, de lo trágico. La vida está ahí todo el tiempo y se resbala entre las manos, consiguiendo que a través de nuestros códigos de lenguaje podamos asentarla o darle presencia, cualquiera que sean nuestros intereses como artistas. En mi experiencia ha sido placentero ir de una búsqueda del interior hacia afuera, quitando elementos, utilizando los menos para generar obra o lo que pueda ser llamado una economía de medios. La palabra es el principio de esto y su flexibilidad me ha permitido generar imágenes escritas primero y luego estas palabras concentrarlas de algún modo en una sola imagen, como un prisma que al mirar un solo escenario puede producir muchas imágenes a través de él. Después de ver algunas de estas obras que están viendo aquí, que son de algún modo pues, las más recientes, como de unos 10 años a la fecha, me di cuenta que ya en la práctica es como las voy comprendiendo, las voy entendiendo mejor, porque después de presentarlas me doy cuenta que son presentimientos, son premoniciones de algo que yo también desconozco, un preámbulo al conocimiento o al futuro que viene inmediato, no saber. Solo poner un escenario y cuando estás en el sitio, en la escena suceden estas cosas, alientos de personas, conversaciones, momentos, imágenes que se han quedado y que nos hablan de un tiempo. La obra es interrelacional, te involucra, me involucra.
De algún modo siempre estuve atenta a los cambios, a observar, a detenerme a ver las escenas en vez de participar en ellas. Y ahí es donde hay lapsus, donde las cosas se presentan, se revelan en formalidad, o sea, en forma. Ahí es donde yo apunto. Pueden pasar meses en esa idea de cómo describir ese tiempo, cómo decir el tiempo, cómo pasar sin tocarlo. El lenguaje poético o lo performático ocurre al momento en que un público se presenta y que forma parte de esta promesa del arte, de lo que será visto. No voy a narrar las grosellas que el coyote lleva en la mano izquierda, la imagen que no se presenta, son intentos de leer un contexto. Voltear su reverso fue desde el principio una meta: leer el sitio, leer el texto, leer el espacio, leer la obra. Toda exposición en sí forma parte de mi estudio, lo cual significa una exposición, una exhibición a la luz de las ideas o de una idea llevada a cabo en tiempo real. Lo cual ocurre quizá con el performance o con los artistas de performance. En mi caso, me doy cuenta que soy espectador al mismo tiempo de mis resultados, de mis intentos de formar un público en el arte y que no está preparado la mayor parte del tiempo para recibir esto que estoy trabajando, mostrando, lo cual para mí es perfecto que no se tenga la más remota idea, a veces aún siendo gente del arte o gente involucrada en el arte. Yo estoy presentando un escenario, utilizo el sitio y las herramientas. Por ejemplo, usando un teatro para indagar contenidos aún no expuestos. Lo que más me interesó de esta última pieza de la imagen que no se presenta era precisamente trabajar sin materia, o sea, no tener más que el concepto, que desde siempre lo he manejado así, pero en este caso era no va a haber nada en el sitio. Prólogo 2021 es la pieza que sucedía en el teatro, donde el sonido antecede a la imagen, haciéndonos entrar en la propia conciencia, pero quizá también para ver esas imágenes posibles en el tiempo presente. Las herramientas de la imagen que nos rodea, la imagen producida por el entorno, la imagen que se crea a partir de pautas que vamos reconociendo, donde los artistas generan estas formas, generar la forma sin la materia. Es imposible trabajar desde otro cuerpo la forma. El silencio de la imagen que no se presenta. El muro se queda intacto siendo testigo solamente, una evocación de la imagen. Abril del 2022. Perfecto. Gracias. Vamos a un aplauso al texto de Mayra, ¿no? A sus palabras en relación a su obra, que a mí me deja pues con muchas incógnitas, y ante ellas tengo pistas, ¿no? Que es parte de las características del trabajo de Mayra, ¿no? Que ella presenta estas, así como lo hablaba en su texto, ¿no? Estas revelaciones, ¿no? que se materializan en distintas imágenes, en distintos escenarios, ¿no? Como cuestiones ahí liminales, ¿no? Y frente a ellas tengo pues igual, ¿no? Una aproximación que como tú lo dices, Mayra, son intuiciones, ¿no? O sea, te aproximas desde la intuición hacia este lugar desconocido, y revelaciones y materialidades de ello, ¿no? Y frente a esto te quería hacer varias, o más bien quisiera despejar varias dudas que tengo, ¿no? Una de ellas es cómo suceden estas decisiones, que quizá ya la pista de la intuición es una de ellas, pero ¿cómo suceden estas decisiones de pasar de la palabra a la imagen, de la representación texto a la representación imagen, o incluso a la desmaterialización, ¿no? Como bien lo apuntas, ¿no? Sí, siempre fue así, no es que, digo, desde que yo empecé, que era estudiante, primero fue la imagen, creo, porque mi interés siempre fue la fotografía. Yo entré aquí a estudiar artes porque yo quería aprender a hacer fotos, ni siquiera tenía cámara, o sea, pero yo quería hacer fotos. Entonces, bueno, la idea fue entender primero cómo funcionaba, ¿no? De algún modo este mecanismo, una técnica. Y no tenía nada, o sea, no tenía ningún conocimiento del arte tampoco, sino que
pues vamos, quiero saber, ¿no? Quiero aprender, y eso fue mi primer motivo de entrar aquí. Y creo que, por eso te digo, lo primero fue la imagen. Ya estando yo aquí fue que empecé a escribir, y agradezco mucho a los maestros que tuve, o sea, que fueron como, pues, luces, ¿no? De algún modo, el entrar en práctica con diferentes cosas me ayudó a decir, bueno, es que yo puedo hacer esto, yo puedo escribir. Entonces mi manera de expresión más práctica era escribirlo, y creo que mis textos eran primero, o sea, escribiendo es como yo generaba imágenes, describiendo, creo, o relatando, narrando, ¿no? Entonces, que no es que fueran novelas ni historias, sino que eran textos sueltos, siempre han sido así. Tengo montones de cuadernos que voy juntando, no, como una práctica recurrente, ¿no? De tengo que anotar esto. ¿Como notas mentales? ¿Vale? ¿Como notas mentales? Pues sí, digo, todo va pasando por ahí, digo, si no, ¿cómo le damos salida? O sea, todo tiene que pasar por ahí. Pero creo que se ha ido depurando, ¿no? Con el tiempo. En otras exposiciones quizás veíamos puros textos en diferentes formatos, papeles, no sé, audio. O sea, siempre fui como trasladando el texto a diferentes medios. Y de algún modo, en este caso, estoy regresando a la fotografía, pero creo que me voy dando cuenta en el mismo proceso de que ni siquiera la fotografía logra lo que yo quería, o sea, de tener el tiempo, capturarlo de algún modo. En la pieza esta del Museo Marco, por ejemplo, mucho después, o sea, me tardé meses, digo que eran cosas que ya venían en mis indicios en lo que yo tomaba como fotografías, los errores en la fotografía, como la cámara, aunque tú no la prepares, la cámara siempre está lista para tomar una foto, así sea que esté velada, así sea como sea que salga. Si tú no le das indicación al aparato, pues hay una imagen, pero siempre hay una imagen. Entonces, aquí de algún modo planteaba también, esto fue un escenario, o sea, que fue una escenografía lo que la gente, no sé si se ven bien, más o menos, y fue construir de algún modo una imagen que ya tenía en mente, obviamente, y llevarlo a la práctica. Y ya estando en la práctica es como me doy cuenta, es lo que te digo, de qué pasaba. Pero fue una pieza que se convirtió en interactiva, o sea, que había un sonido, que la gente podía entrar o no, o sea, que ya era tu decisión. Y para mí era un poco como, esa ficción es en tiempo real, o sea, representar, no sé si representarla, te digo, es una representación esto, pero lo que sucede con cada persona que activa esa pieza, pues es real, o sea, no es... Perfecto. No lo estoy generando yo sola, sino que también tiene que ver con tu contenido, ¿no? Al momento de entrar. Eso. Vaya, dejas el portal abierto, ¿no? A esta experiencia que quizá es tuya, pero compartes, ¿no? Hacia el otro como una necesidad de conectar con algo, siento, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo llegas a esto? Hablamos sobre las representaciones, sobre tu interés en la fotografía, en la imagen, en el texto, en este ir y venir entre varias cosas, ¿no? Que ya no es el texto, ya no es la imagen, ahora es la acción, es la situación, es la experiencia. Hay algo ahí que tiene que ver con la función de la representación y con el momento, el tiempo suspendido que te interesa, ¿no? O sea, este tiempo suspendido quizá es de un momento específico, ¿no? Llega como en lo cotidiano, llega una revelación así, de pronto estás, no sé, en lo cotidiano. Es decir, que de pronto estás, no sé, haciendo una actividad cotidiana y de pronto, ¿no? Aparece esta imagen de un teléfono en el que hay un audio en una sala oscura. Sí. A veces sí, o sea, esa imagen fue, o sea, de unos 5 años para acá he estado trabajando mucho más sin estudio, o sea, después de tener hijos. Primero el estudio era toda mi casa y ahora pues no, ahora, o sea, yo me tengo que cerrar a un pedacito, ¿no? Entonces, todo el tiempo es estar maquinando en el cerebro, y estar como que quiero hacer esto, estoy haciendo esto, entonces lo que voy haciendo es tomar notas, a veces en el teléfono, antes era más escribir manual, ahora es directamente al teléfono notas y notas sobre algo que quiero, frases que estoy pensando,
Y por eso ahorita mismo también decía en el texto, o sea, estar atentos, porque todo lo que tu cerebro está diciendo es algo, o sea, le estoy dando oportunidad a que hable. O sea, no lo estoy corrigiendo, estoy dejando que suceda. Y muchas veces hay errores. O sea, me interesa mucho eso porque lo mismo que pasaba con la cámara, te digo, también pasa en el lenguaje escrito, pero no soy el tipo de escritor que se regresa y corrige y corrige y corrige. O sea, se edita de algún modo, pero estoy capturando ese instante en el que me está diciendo algo, ¿no? Claro. No sé si hay otra fuerza allí, pero no creo que tampoco sea simplemente algo que viene de la nada. Digo, todo nuestro camino en la vida pues nos va diciendo cosas, o sea, la gente con la que nos juntamos, lo que vemos en la tele, lo que vemos en el cine, o sea, leo mucho, me gusta el cine, me encanta. Entonces, el cine también, digo, la Facultad de Artes también era, para mí era como, ¿dónde puedo aprender sobre esto? Quiero ver. Y tuve algunas bases sobre eso, sobre guionismo, que me encanta también. En este caso, ahorita, por eso después te decía que era, o sea, por eso después lo entendí como premonición, como algo que va a pasar, pero no sé qué es lo que va a pasar exactamente. Vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando a mí me invitan a hacer este proyecto, fue como, yo tenía otra exhibición anterior, que es esta, Suspended Words, o sea, que es esto. Y también hablo de la imagen velada, la imagen posible, la exhibición. La narración es el tiempo en que la placa de la foto, o sea, el film, queda expuesto a la luz. Esa narración produce una imagen, o sea, el tiempo que le das. Exacto. Y es lo mismo, o sea, yo lo voy, esos conceptos abstractos o técnicos, los voy trasladando entre un contenido conceptual o le estoy dando yo mi propio sentido. Entonces, yo voy utilizándolos aquí, ¿no? Entonces, este es un paquete de película que velada, o sea, nunca se abrió, pero tiene una fisura. Entonces, yo estoy planteando un objeto y diciendo, aquí hay múltiples imágenes, hay posibilidades. Entonces, potencias. No te estoy dando las fotos, estoy dando posibilidades. Entonces, un poco esta es una pieza que ya son ese es otro paquete que sí abrí, y son los film, entonces estos van cambiando de tono, desde que se abrieron y se montaron hasta ahorita han ido cambiando de tono, era café, violeta, entonces hay uno que es blanco y negro y otro que es a color. Este es a color, sí, y el otro es blanco y negro, por ejemplo. Qué bien. Y son paquetes Kodak del 97, o sea que fue cuando yo todavía estaba estudiando. Pero de algún modo también hay una relación con el objeto en desuso, o sea, siempre aparecen objetos del pasado, teléfonos, máquinas de escribir, papel, rollos de fax, o sea, no sé si se siguen usando, pero desde que era estudiante, con mis amigos me hacían llegar cosas, o sea, tú sabes qué hacer con esto, entonces me llegan cosas y yo las utilizo para trabajar, ¿no? A veces las busco, pero llegan solas. Este es un paquete que llegó por alguien con quien trabajo, con quien imprimía fotos, que es Juanjo. Muy bien. Él imprimía mis imágenes, entonces basura, ¿no? Para mucha gente es basura, creo, o sea, porque para él es, ya lo voy a sacar, si lo quieres, ahí está. Entonces, ese tipo de cosas las voy reaccionando de algún modo, ¿no? Entonces, nada más para terminar un poquito, esto fue de algún modo lo anterior a esta imagen, o sea, a cómo definir esto, fue cómo pasar de esta exhibición a algo que puede ser más grande, ¿no? En el Museo Marco, porque tienes un espacio y va a haber un poco de dinero para trabajar. Entonces, pues vamos a hacer algo que yo sola, pues quizás no sé si lo hubiera hecho. Yo ya había tenido otros antecedentes de esta pieza, que hubo una pieza en una casa en el barrio antiguo, hicimos una intervención y era solamente una habitación, ahí sí era una habitación real, no era una escenografía, y hubo un audio que metí nada más en la lavandería y esa era la pieza, ¿no? Entonces tú tenías también un indicio de una actividad que se realizaba ahí, ¿no? Qué bien, qué interesante, me llama mucho la atención la relación entre el error y la representación, ¿no? Pienso que de alguna manera, y así lo has enunciado, el error es el enunciamiento de la insuficiencia de la representación por encarnar aquello con lo que se está en comunicación, ¿no? O sea, al final las representaciones pareciera que están como
cumplen una función de contención o algo ahí como de, ahí están, la necesito en este momento, pero es transitorio, ¿no? Y por el otro lado, con esta cuestión del tiempo, me llama mucho la atención también la reflexión en torno al medio, ¿no? O sea, el medio pareciera que es un canal de comunicación, pero que aparece también a destiempo, ¿no? O sea, pareciera que hay una comunicación con un objeto del pasado, con una conversación del pasado, ¿no? Pero que está como a destiempo. No sé si es así o algo así. No sé, es una conjetura personal, ¿verdad? Sí, digo, lo tomo como, es porque no lo sé tampoco si es, si estoy todo el tiempo, sí, o sea, es un ir y venir. Creo que en mis procesos mentales sí, siempre es un ir y venir entre todo lo que soy, lo que fui, lo que escribo, lo que el futuro, el proyecto, el presente, los textos creo que así son también, de algún modo. Y la última pieza, esta del Colegio Civil, sí era un poco como asentarte o sentarte en tu presente mismo, o sea, estar. Ah, qué bien. Ahorita que lo mencionaba, digo, no lo había pensado así, o sea, qué bueno que lo dices, porque si era como, la imagen que no se presenta, sí es como más posicionarte en el sitio para tratar de, o sea, tú mismo estar en el presente. Ya veo. Pero es una pieza que yo también la estoy planteando, a mí no me toca vivirla como a ti, que eres espectador. Pero me di cuenta por ya los comentarios de la gente que asistió, la gente que estaba ahí, era como, oye, pasó esto, o sea, no me di cuenta y luego estaba aquí y fue como si toda la atención se centrara en mí. Ok. O sea, esos eran ciertos comentarios. Los comentarios que recibiste. Y que para mí fue todo un año de estar, o sea, es una pieza muy intuitiva, sí, pero que desde que supe que podía hacer un proyecto en Colegio Civil, dije, tengo que usar el teatro. O sea, también mis obras tienen mucho que ver con el lugar. O sea, si me estás prestando el teatro, o sea, ese espacio, no voy a usar la galería así nada más. O sea, quiero ver qué más hay, conocer el lugar, me involucro mucho con el lugar donde va a ser la exhibición. Entonces, si quiero saber, ¿puedo usar el teatro? Bueno, va a ser solamente un día o dos, entonces, ok, está bien. Entonces, tratar de trabajar con eso. Y en las áreas de galería, pues estaba otra versión como del mismo teatro, que era este video, que era un video también sin sonido, que solamente estás esperando que pase la imagen, pero pues no llega la imagen, de algún modo no llega, o sea, pero igual en el teatro, o sea, era como tener un espejo del teatro y en la galería estaba el video del teatro, o sea, había como, no sé. Algo especular, ¿no? Y la otra era el librito que les traje regalo, no sé cómo los vayan a adquirir aquí, pero ahí les dejé 2 para que los regalen. Ahorita establecemos una dinámica para eso. Y en el libro están contenidas, pues, pensamientos míos acerca de la imagen, o sea, de todo esto que estamos platicando aquí, y de ahí es donde viene la frase, o sea, cómo he ido concibiendo la imagen a través de 8 años hacia acá. A partir de que empecé a usar la cámara digital, que fue 2008 más o menos, fue cuando empecé con el error he trabajado siempre al escribir, con máquina de escribir y todo eso, pero con la cámara creo que empecé a coleccionar en mis propios archivos de imágenes, porque era más fácil. Cuando tienes un film, pues lo tienes que revelar y a ver cuál salió y cuál no. Entonces, en este caso, tienes 1000 fotos, y luego ya después eso se mudó a esto con todos los demás, ¿no? Que ya en la cámara ya no. Pero en la cámara digital era como rescatar esas imágenes que me gustan, pero que no están bien tomadas. Ya veo. Pero si me voy más atrás, fíjate que mi primera expo en el 2001 en Casa de la Cultura eran fotos también fallidas. Y que eran fotos recolectadas, algunas de basura, algunas pequeñitas, recortes, o sea, he estado en eso desde siempre, es lo que me doy cuenta. Te digo, ya pasó el tiempo y digo, por si eso lo empecé hace mucho, pero ese mismo trabajo, de estar trabajando en ese mismo tema o en ese mismo proyecto sin querer, te va ayudando a sostener esto. O sea, no puedo dar una definición hasta que ya pasó todo este tiempo, ¿no? O sea, no podría haber sido de otro modo. O sea, si yo vengo haciendo otra cosa, pues no podría estar hablando de esto. No es que solamente llegue así como iluminación, porque tengo 20 años haciéndolo. O sea, y tú también tienes estudiando esto hace mucho, entonces. Así es.
sí es complejo saber cómo, pero de algún modo sí me doy la oportunidad de decir, esto lo quiero anotar, o sea, lo tengo que anotar. Y de allí, cuando ya anotas algo, de ahí lo vas a tener ahí guardado. O sea, si no lo anotas, se te va a ir, así que anótenlo, o sea, anótalo. Y me ha pasado, o sea, tengo otros textos que hablan de eso, de que iba a anotar, no sé, o sea, se quedó ahí. Ya se fue. Entonces, ese tiempo que dura entre manos una imagen, pues es lo mismo, es una idea. Es una idea que si no la captas, pues se va a ir. Sí hay un, no sé, esa emoción de decir, es que yo me acuerdo de esto, de eso que pasó, de la memoria, cómo la memoria nos va, a fin de cuentas, vivimos el presente a raíz de cómo aprendí a caminar, ¿verdad? Si no me caería. Es una memoria del cuerpo, del cerebro, de las manos. Eso. Ahorita que precisamente hablas de la apropiación del espacio, ¿no? De tu interés en estudiar el espacio, de investigar el espacio, quizá también desde esta perspectiva intuitiva, he tenido tiempo o he tenido la fortuna de seguir tu obra durante un buen tiempo, ¿no? Y recuerdo, bueno, la primera pieza que vi tuya fue la de la enredadera, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esta cuestión de la apropiación del espacio, del cuestionamiento, la interrogante hacia un interlocutor, ¿no? O sea, pareciera que hay un interés ahí como de lanzar comentarios, preguntas con alguien, ¿no? Que quién sabe quién puede hacer ese alguien, ¿no? Y que no necesariamente tiene que tener una respuesta, ¿no? Simplemente como... A ver si viene aquí, sí. Pero creo que no, porque ya es una pieza sí, como 2005, 2006. Ajá. No, pero y después se repite en el Centro de las Artes, sí. Y después se repite... Sí, la pregunta siempre está ahí. Sí. Exactamente, ¿no? No voy a creo que... no sé si fue en una participación con las Artes Monterrey, con un texto, sí, ¿verdad? También en la Macroplaza. Exactamente, en la Macroplaza, ¿no? Entonces yo veo como ahí un interés también, que quizás sería como distinto, ¿no? Pensar en el espacio íntimo, en el espacio público, ¿no? Esa estaba en la Macro, sí. Hey. Pues, sí, digo, yo siempre he trabajado más en lo intimidad, o sea, de mi casa. Y aún así los primeros intentos sí fue como sacar el texto hacia la pared a la calle, ¿no? Como estudiante era como quiero hacerlo. Allí si me prestan la barda lo hago. Entonces hice algunas cosas, pero no sé, o sea, me fui trabajando a mi manera, no tanto forzando los hechos. En este caso sí fue como también una convocatoria de las artes, la primera que se hizo como para el Festival Santa Lucía y fueron varias propuestas, de mi parte fueron estas. Me interesaban más estas, pero no se dieron así. Me dijeron, es que tenemos este lugar de abajo. Entonces se decidió esta otra pieza que es un texto forjado en fierro, en acero, soldado. Es un proyecto que está en proceso, casi todos están así como abiertos, porque son muchas frases y pues hay que producirlas, hay que darle seguimiento y se van haciendo poco a poco. Y luego esto también se transforma en de otras piezas anteriores, o sea, nunca doy como terminado también a veces las que vieron ahorita sí son piezas como, esa es la pieza ya, ¿no? O sea, son como, y estos son como procesos que se van dando en una serie de múltiples preguntas, textos, o sea, así. Eso. Como sí. Que se van dando en el tiempo, porque ese es 2017. Y luego hice otra en el 2018 y ahorita paré esa producción, pero pues sí la tengo en mente, o sea, sí estoy trabajando otras cosas con esto. Perfecto. ¿Y ahí cómo tomas estas decisiones de pasar al material, ¿no? O sea, de forja de metal, fierro, papel, plantas, ¿no? Sí. Ahí... Bueno, me encantan las plantas, o sea, sí. Ver el crecimiento, o sea, es como ser testigo del crecimiento de algo, es como, no, o sea, la pieza que decía Martín es un texto sobre una enredadera donde estaba la galería en la que yo estaba hace 15 años, o sea, ahí en San Pedro, y era una exposición de aniversario y para mí era como,
yo quiero trabajar ahí algo. Entonces recorté un texto en esa enredadera que se fue secando y fue desapareciendo a medida que crecía la planta, o sea, se fue borrando. También eso está muy presente en muchas obras de que no sé si van a perdurar en el tiempo. Hay un registro de esa, pero no siempre es así. Y en este caso sí está lleno, es una contradicción, porque estas piezas son como, se llaman suspended words, y son como frases que vienen de piezas que no llegaron a una materialización. O sea, que se quedaron ahí como ideas. Ese es el principio. Y también viene de una frase de Sol Levitt que habla de eso, o sea, de unos statements de él, unos escritos de él que hablan de eso, de cómo por una idea que sale o sea, que una idea que estás viendo ya como producción, hay 20 o muchas más que nunca las vas a ver, pero ahí están, o sea, es producción del artista. Entonces, de ahí salieron estas preguntas, esto. ¿Es necesario aclarar las ideas? ¿Es necesario darles esto? O sea, una materialidad. Una ¿no? materialidad, o sea, está siempre presente ahí. Entonces, creo que para mí fue como, pues las voy a hacer bien pesadas, o sea, se cayeron al suelo. Sí. De lo pesada que era esta cosa que no le podía dar materialidad. Que es también... Está muy presente eso como lo ligero y es una pregunta. Y al mismo tiempo lo pesado, ¿no? O sea, el peso de una reflexión existencial, ¿no? Y que de pronto pareciera que no sucede nada, pareciera que no hay un esfuerzo detrás, pareciera, ¿no? Y al final, pues, hay que hacer ver este esfuerzo intelectual, este esfuerzo existencial de cargar con una idea en la cabeza. Y de algún modo son las más pesadas. O sea, eso, sí. Me he dado cuenta con el tiempo y sufro por eso, porque yo tropiezo mucho con las palabras al hablar. Y también, fíjate, me acordaste de una frase de un cuaderno de hace mucho, de 2003, que puse eso. Las cosas de la gente son las más... Tratando de entender a las personas, o sea, mi relación, cómo yo me relaciono con las personas, cómo hablo con ellas. Entonces, de ahí surgen muchas cosas, de ir a traer una escalera para asomarme y ver cómo ellos son, cómo puedo yo funcionar en la vida. Tengo que observar cómo son. O sea, bien complejo. Para mí era así. Y es como muy delicado, muy pesado, porque es algo con lo que vas todos los días. Y pareciera que no, como dices, pero en realidad las palabras a veces golpean más fuerte, a veces son más rigurosas, políticas, o sea, caen por su peso. Así es. Entonces creo que era un poco eso, como contradictorio, pero no tanto, o sea, porque sí son como, es una idea muy, muy frágil esta de cruzar el lecho seco de un río, es algo que sucede así. Pero sí, pero es muy pesado el verla ahí, o sea, muy pesado el material, la pieza es pesada. Hay que sentarla con cemento para que se sostenga, o sea, es como compleja de moverse, todo eso. O sea. Y parece muy ligera, ¿no? O sea, muy bien. Ahorita mencionaste Solewi. ¿Referencias de artistas conceptuales siempre están presentes en tus obras? Pues fueron mucho después, no cuando fuera estudiante, porque cuando era estudiante me interesaba mucho Samuel Beckett, por ejemplo, el teatro. Hay influencias directas, pienso, de cómo él construía el teatro en su época, que no era bien recibido porque no era comprendido. Y creo que de ahí hay cosas que, de esa manera, de él darle materialidad, tiene una pieza, ahora que veo el telón aquí, hay una pieza de él que es una boca hablando y es el telón y solamente ves la boca hablando, o sea, no hay nada y la luz está en la boca y esa es la pieza. Entonces, para mí era como, wow, o sea, el escritor, pero mucho tiempo después vi relación de mi obra, por ejemplo, con Lorenz Weiner, o con Sol Levitt, o Joseph Kosuth, o sea, esa gente que trabajó en los 70s en el arte conceptual. Yo no la conocí tan a fondo porque de hecho yo estaba en artes, pero estaba en camarografía, entonces creo que no tuve toda la historia del arte así fresca, quizás, no sé. Yo la fui investigando después. Sí tenía como mis intercambios con mis compañeros, con los maestros, con Enrique Ruiz, me dejaban entrar a las clases, entonces como que había algo ahí. Pero no es tanto que a raíz de eso construya, sino que hay similitudes en el tiempo que se van dando sin querer, o sea, no saber que
hace 30 años o hace 40 años una mujer también estaba escribiendo sobre esto. Yo quiero preguntar, ¿por qué el tiempo? En el sentido que, ¿por qué el tiempo como este concepto constante, pues en sus discursos, en las obras? Porque lo veo presente como en cómo muestra esos procesos, como el cambio de las cosas, como la estancia de las cosas, como siempre está como que el cambio constante pues en todo lo de la vida, ¿no? Entonces mi pregunta es como, ¿de dónde surge esto? Como, ¿cuál es la razón, el por qué este concepto? No la sé todavía. La razón es que, la verdad es que todavía no lo sé, pero creo que está muy, muy reflejado a la persona que soy. O sea, yo soy muy vulnerable, soy muy voluble, cambio, me aburro todo el tiempo, paso de una cosa a otra, estoy hablando y me interrumpo y te cuento de otra cosa. Entonces, no sé por qué he querido siempre o sea, de algún modo sostenerlo, atraparlo, está ahí presente y, o sea, como que siempre lo he tenido aquí, como que está el reloj, ahí está el reloj, o sea, me está midiendo la vida. Yo sigo viviendo la vida. Me di cuenta hace poco en otras cosas de que cuando no estoy produciendo algo es porque estoy en la vida. O sea, estoy con mis hijos, también les saco fotos y todo, ¿sabes? Es como que, me gasto 1000 fotos del teléfono haciendo eso, pero estoy viviendo, estoy como cualquiera haciendo cosas. Pero hay un tiempo para todo, o sea, hay un tiempo en el que guardo esto y un tiempo en el que me doy ese tiempo para rescatar esa idea que no sé exactamente cuál sea, pero pues por eso mismo creo que empecé a estudiar artes, o sea, porque tengo muchas preguntas también y no me las voy a responder hasta que, o quién sabe si las vaya a responder en mi presente. Pero es un intento siempre de tratar de responderme a mí misma o ver qué pasa con la gente cuando yo le presento esto, no sé. Siempre he sido muy así de que si me dices a una hora voy a estar ahí. O sea, el tiempo es vital para hacer cosas, tienes una cita con alguien, aquí estás, tienes que... O sea, pienso que si no lo tuviéramos sería, o sea, obviamente fue un invento también del hombre, ¿no? Darle o sea, los mayas, por ejemplo, en base a la observación de las estrellas, de la luna, del sol, es como concibieron pues, toda su cultura. Y nosotros también, si no la tuviéramos esa medición, creo que sería pues un revoltijo, un desastre, ¿no? De que no tendríamos esto que tenemos ahorita, esta evolución. No sé, ya me fui muy lejos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más por acá? Adelante. Ay, perdón, voy a hacer primero yo. Bueno. Perdón. Mayra, yo quería preguntarte, ahorita que decías de las palabras que está pesada, que caen, tengo la fortuna de haber estudiado contigo y de tener una amistad contigo de muchos años. Y conservo muchos de los recuerdos y regalos que me diste durante pues muchísimo tiempo. Pero no solo era a mí, era a mucha gente. O sea, eres muy dada a ser el objeto y deshacerte de él o desprenderte, más bien la palabra, a la manera de dejar tu palabra o dejar la huella de por qué sucede o qué es la relación que tú haces al momento de decir, bueno, ya te lo entrego y tú sabes qué haces con él. Pues era el afecto, obviamente. Digo, primero es el afecto, pienso. Y fue una manera de publicar siempre, digo, siendo estudiante así fue como empecé a producir, haciendo cosas en la libreta y venía así, mira lo que es, o sea, y así lo leyendo, y ya, eso era lo que yo producía, escribir y ver mis cuadernos y ver lo que hacía. Y muchas veces sí fueron regalos a otros amigos como tú, no sé, es un intercambio, pienso, o sea, así como yo di, luego a mí me regresaron estas cosas que te digo, objetos, papeles, no sé, revistas, álbumes de fotos, me han regalado también álbumes a mí de fotos ya así viejitos, de cuando, me encanta eso, o sea, yo hacía eso siempre con mi abuela, iba y veía sus fotos y sus álbumes, o sea, ese tipo de cosas, no sé, o sea, yo siempre estuve abierta a eso en mi casa, a ver imágenes del afecto, o sea, de la familia. Entonces, cuando construyo relaciones de amistad, pues era como, me doy, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo no? Y he recibido igual, o sea, pienso, son intercambios.
La voy a leer porque la anoté para que no se me olvidara. Ok. Ahora que dice que tiene muchas preguntas y que no sabe si las va a responder, ¿cree que es gracias a estas preguntas que es de donde vienen sus obras? Y si estas con el tiempo, al igual que sus preguntas, cambian su concepto. Eso sí. Sí, definitivamente. Digo, todo en el tiempo va cambiando y no tenemos nada seguro. O sea, no. Por eso mismo mis respuestas siempre han sido así, muy huidizas cuando me preguntaban, por ejemplo, a mí, es que, ¿qué es lo que produces? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es tu obra? Pues esto, o sea, esta es la prueba nada más. No tengo una prueba de decir es gráfica o no es gráfica, o sea, es otra cosa. Pero este es un resultado, o sea, no lo sé. No había, por ejemplo, cuando quería entrar a una convocatoria y lo que yo hacía cuando tenía tu edad en la escuela, decía, pues no es pintura, ni es foto, ni es, no sé qué disciplina es, pero yo estoy haciendo esto. Entonces, si yo seguía haciendo eso, ahorita en el tiempo ya hay medios, o sea, no sé, múltiples. Y si no lo hubiera seguido haciendo en el tiempo, pues eso hubiera acabado, ahí se hubiera cerrado el ciclo de esa indagación. Y creo que ahorita, con el tiempo, puedo voltear y decir, oye, hice todo esto, fíjate. Y son cosas que te van cayendo, sí, necesita pasar el tiempo para que te des cuenta de eso, o sea, y creo que no nada más en el arte, o sea, en todo, o sea, no vas a experimentar en cabeza ajena, ni ser papá, ni ser artista, ni nada, o sea, todo tienes que pasar tú por esa experiencia aunque yo ya lo haya hecho, o sea, ahorita que me preguntaba de que si hay otros artistas, y sé que hay otras chavas, otros chavos que están haciendo esto, pero tú tienes que pasar por ahí para que tú entiendas tu proceso, no a través del mío, o sea. Y si tú lo vas a hacer, vas a entender, pues, o quizás no, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que hacerlo para ver después qué pasó. Hola, buenas tardes. Bueno, o días. Tengo una duda. ¿Tiene una meta? O sea, normalmente cuando... ¿Una meta? Es que no te escucho si quieres. Sí, perdón, una meta. O sea, normalmente cuando empezamos la carrera decimos de que, quiero producir un corto, quiero hacer una película, o quiero tener mi álbum de fotos, algo así. ¿Usted tuvo una meta y cambió o sigue adelante? Está padre la pregunta, porque también me lo preguntaron, fíjate, estando en Felipe Ehrenberg nos dio un curso, el arte de vivir del arte, y yo todavía, entrando a artes visuales, yo no sabía que iba a ser artista. Yo quería hacer foto, pero bueno, la foto forma parte también de múltiples procesos artísticos. Pero primero quería estar como enterada de saber qué es esto. Y por eso mismo te digo, lo que estaba haciendo no era precisamente lo que estaban haciendo en artes plásticas. Cuando yo entré y dije, no, yo no quiero hacer eso. Porque yo no quería pintar o porque yo no tenía esa habilidad. Sí, me encanta dibujar y era buena dibujando, pero no era mi camino quizás, no sé. Entonces, no es que me lo haya propuesto como meta, pero dejé que las cosas pasaran, así como ahorita las posibilidades fueron que lo que yo empecé a hacer me fue llevando a esto y me gustó indagar en mí, en mis ideas, en ver qué pasaba. O sea, el primer proyecto que tuve fue en el 98, todavía no salía o sea, un primer proyecto que era una instalación que para mí era importante, que estuve todo ese año trabajando, fue en el 98 y a raíz de eso fue como, pues voy a ver, ¿verdad? Pero no significa que en esos años no haya desistido de decir, ya no voy a hacer esto. Hice muchas cosas, tenía empleos, seguía siendo artista, pero tenía empleos, pero hacía otras cosas. No eran mi meta, eran un medio para yo producir mi obra. Porque tomar un empleo está bien, pero no quedarte ahí. O sea, para mí era así. Voy a tomar esto y duraba 8 meses y junté dinero para esto y luego con esto hago esto y así. Y mi meta ahorita, pues no sé, o sea, estar bien, o sea, ser feliz, divertirme más, quizás, no sé, cosas así. Está bien. No lo sé, o sea, no quisiera tener algo así, pero creo que no, para mí nunca fue. Hay cosas que sí, fíjate, que yo dije, no, pues yo sí quiero estudiar una carrera, o sea, quiero aprender, quiero tener acceso a esto, quiero saber qué es el arte, quiero saber esto. Entonces, eso sí fue una meta, de algún modo. Ya en el proceso de conseguir eso te abres a la experiencia,
Es como a donde me lleva la corriente. ¿Mande? A donde me lleva la corriente. No tanto. ¿No tanto? No, porque yo voy decidiendo, creo que vamos decidiendo en el camino. No es que me llevara la corriente, porque creo que había mucha gente, o sea, no es tanto de que, fíjate que es una buena pregunta, porque estando en una galería, la galería te dice, oye, pero es que ¿por qué no esto lo haces así y así? No, porque yo no quiero, o sea, no me interesa, es que se vendería mejor así, no quiero hacer eso. O sea, no es así la idea, está cambiando porque esto, por esto, o sea, entonces ahí vas tomando decisiones de qué quieres con tu trabajo. Y sí, también puedes decir, pues sí, total, si vendemos 20, pues sobres lo hacemos. O sea, vas tomando decisiones allí. Pero algunas van a ser buenas, otras malas, ¿no? Es normal, pero no lo sé, o sea, pienso que ir decidiendo en el presente. Mayra, veo todo esto. Tu obra se presentaría igual si no hubiéramos sido generación de transición entre lo análogo y lo digital. ¿Entre lo qué? Análogo y digital. No sé, precisamente creo que por eso es así. O sea, nos tocó una ruptura entre, aquí está la computadora, sobre, póngase a trabajar. O sea, creo que por eso mismo, o sea, yo estudié taquimecanografía en la secundaria. Porque, pues sí, a ver, voy a ver, o sea, no era tampoco que yo escribiera en la secundaria, no tenía diario tampoco, o sea, no escribía antes. Se me hacía muy cursi, fíjate, o sea, como que, no, yo no quiero hacer eso. Y luego, estando ya en la escuela, cuando teníamos que entregar trabajos, fue como pues la máquina de escribir, no tengo computadora, entonces yo entregaba cosas a máquina, a mano si nos dejaban, o a veces sí conseguíamos una compu y así va. Y sí fue un proceso, es lo mismo, o sea, qué bueno que nos tocó así, quizás lo agradezco. No aprendí a editar en video digital a la fecha. Yo contrato a alguien para que me ayude en procesos de video, que está padre porque le doy trabajo a otra chava que ella sí sabe, que ella sí tiene todo para eso, y yo me apoyo con diversas personas, ¿no? Sí nos tocó una ruptura estábamos en edición de video análogo y luego digital. Así en un semestre, o sea, en un semestre sin computadora, nada más uno del grupo tenía computadora, 2 personas, Samuel y Gino, ponle. Entonces como que, órale. Entonces era un caos. Pero lo padre fue que también esa pregunta que dices, si no me hubiera tocado la generación que me tocó, no sé si hubiera hecho esto también. Porque creo que las influencias de los amigos, ahorita que te llevó la corriente, no, pues mis amigos vieron cosas en mí y yo en ellos, y creo que nos apoyamos en cuestión de amistad, de decir, ay, mira, esto está padre. O sea, darnos opiniones entre amigos, compartir entre amigos, discutir ideas entre amigos. Eso estuvo bien chido siendo estudiante. Y mis mejores amigos pues fueron de la facultad, o sea, también. Hola, bueno, yo escuché que entró aquí a la facultad porque quería estudiar foto y con el tiempo se dio cuenta que ese no era como tal cual el camino que quería seguir. No sé si tuvo conflictos internos para poder definir qué es lo que quería hacer. No, o sea, no es que la foto no, sigo haciendo fotos, sí, pero no sabía cómo, o sea, cómo hacer una foto profesional, entre comillas. Porque yo en mi casa tuve una foto, un formato 110, que no sé si lo conocieron ustedes, o sea, el 110 que era un rollito, era una foto automática. Fue lo único que tuve acceso y siempre quise. Creo que en mi familia sí hubo cámara, pero cuando yo nací ya no había la vendida, o sea, no había nada. Creo que muchas cosas a las que quise tener acceso ya no había dinero y no había cosas. Había libros, eso sí, fue lo bueno en mi casa. Tenía un diccionario y era mi libro favorito. Entonces era como que, wow, o sea, ese diccionario, Larousse, tenía fotos, tenía palabras, tenía mucha información. O sea, era mi libro de cabecera. Era como que, a ver, ¿qué onda ahí? Hasta tenía también, o sea, arte tal, o sea, tenía algunas definiciones de arte, de movimientos del arte, cosas así. Entonces, no fue que me equivocara, ni que tuviera tantos conflictos, fue una decisión ahí, porque era tronco común. Cuando yo vi el programa de artes, estaba en la prepa 15, y con otra amiga, o sea, de que no sé qué voy a estudiar, pero sí quiero, o sea, quizás entre a psicología, y ella me dijo, hay una carrera en artes allá en Mederos, y yo, ay, me di en cuenta. Entonces, vi el programa y ya vi en el programa que te dan en la prepa. Y venían muchas cosas que me interesaban, no nada más la foto, venía de
escenografía, venían cosas para teatro, cosas que creo que la escuela debe implementar en la carrera, que me interesa muchísimo, o sea, yo encantada de participar. Entonces, cuando entramos ha ido cambiando el programa de estudios en el tiempo y creo que nos perdimos mi generación de muchas cosas, pero que las aprendimos en el camino. Porque cuando ya tenía yo que decidir una especialidad, estaba artes plásticas, cámaras y diseño gráfico. Entonces yo sabía que diseño gráfico no, y luego dije, bueno, esto es lo que fui a ver los talleres de plásticas y creo que me dejé llevar porque dije, no, pues es que eso no, qué flojera, no quiero hacer eso. Entonces fui a ver, dije, no, es que yo quiero aprender a trabajar las fotos. Me metí a camarografía y fue un mundo de cosas porque era también producir videos y era también generar escenografías y estaba bien divertido eso, o sea, hacer eso en la clase estaba muy padre sin tener clases de escenografía. Entonces el equipo éramos nosotros mismos trabajando a ver cómo construimos, ¿no? Y así se van haciendo las cosas. Entonces la experiencia que nos dio estar ahí también, pues, no es que hubiera un conflicto, fue como que tuve que decidir, así ya te tienes que escribir, pues esto. Pero no estaba lejos, o sea, seguía en la escuela. No estaba lejos de artes, no estaba lejos, porque todos estábamos aquí, ¿no? Como te digo, ahorita vas formando relaciones que te van impulsando a una cosa o a otra y vas viendo, ¿no? En el camino, o sea, no. Muchas veces me han dicho, ¿y por qué nunca hace 10 años que tuve una expo en Centro de las Artes, una chava de prensa de qué? Pero es que no entiendo. Y luego, pero si has publicado un libro o no, o sea, necia, sí. Y yo, pues es que esa es la obra, todo eso es mi publicación, lo hacía directa, lo hacía muy práctico. La máquina era el resultado más rápido para mí para mostrar algo que quiero que vean los demás. Entonces, era como, pues, ahí está, o sea, tienes que ver la expo, date una vuelta, o sea, tómate. Es lo mismo como sentarte a leer tu libro, o ir a una expo de alguien, o ir a ver la película de alguien, o ir a ver danza, o le das un tiempo a esto, ¿no? Nada más, pero no sé, o sea, no sé a dónde, o si tú tienes un conflicto, nada más ver las opciones, ¿no? Decir, ¿qué me sirve más a mí ahorita? Me voy a permitir entregarte un reconocimiento, Mayra, de parte de la Facultad de Artes Visuales. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia con los alumnos de la Facultad de Artes Visuales, y con esto damos por concluida la conversación. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por asistir, gracias Martín Celeste. Estuvo chido.